10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vamos a ver el pasaje ahora, Mateo 20. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, el que tiene su Biblia en papel o en el celular, lo puede leer, y si no, en la pantalla de acá lo podemos ver. Mateo 20, vamos a leer dos versículos, el 20 y 21. Mateo 20. El subtítulo es la petición de Santiago y de Juan. En realidad es la petición de la madre. Yo puse un título medio fuerte, era una madre desubicada. Pero a veces un padre, a veces somos desubicados. No es hacia la mujer, entiéndame. Dice así el pasaje. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Es decir, el papá de Zebedeo, sus hijos eran Santiago y Juan. Postrándose a él, a Jesús, y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena, miren con qué ímpetu, ¿no? Ordena que en tu reino se sienten estos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Hay peticiones que Dios las escucha, hay peticiones que Dios las rechaza, así de simple. Y depende con qué espíritu uno dice las cosas. En tiempo de Navidad me gusta leer los pasajes que están relacionados con el nacimiento de Jesús. Y hay un pasaje paralelo que después usted lo puede buscar en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, donde se le aparece primero el ángel a Zacarías y le dice, tu esposa Isabel o Elizabeth va a quedar embarazada. Y la respuesta de Zacarías es, ¿cómo puede ser que mi esposa quede embarazada si es vieja? El mismo pasaje, o mejor dicho, el mismo ángel se le aparece a la Virgen María y le dice, María, llena eres de gracia, el Señor se ha placido bendecirte con el Hijo de Dios. Y María le responde, ¿cómo puede ser yo si no he conocido varón? Es decir, María no se había casado con José. La respuesta es igual. Zacarías, ¿cómo puede ser que mi mujer esté embarazada? Y María le dice, ¿cómo puede ser yo que todavía no he conocido varón, me quede embarazada? Pero los resultados a esa respuesta son diferentes en uno y en el otro. Zacarías, Dios lo castiga y lo deja mudo. Porque dice, porque te has reído, te has burlado o has dudado de lo que Dios te dijo. En cambio, María quedó llena de gracia por el Espíritu Santo y concebió a Jesús. El tema no es la respuesta literal, cómo decimos las cosas, sino con qué intención las decimos. Y a veces nosotros podemos mentirle al otro con una palabra, pero a Dios no le podemos mentir, porque Él conoce el corazón, no las palabras. A veces hay personas que son muy transparentes como la cebolla, entonces un sí que te da o un gracias que te das cuenta si lo hace de honestidad o lo hace por compromiso. Y no, pasa, ¿no? Es decir, hay gente que es falluta, se nota la cara, y hay gente que no, que es realmente honesta y te dice lo que es. Ordena en tu reino que se sienten estos dos hijos. Una vez, esto me pasó a mí, una vez en el colegio, en el San Martín de Porro, que vos fuiste a economía, Carlitos, vos también, ¿no? Sí. Ah, ¿cuántos alumnos? Ex-alumnos. ¿Vos también, Romina? La flauta. No sigo preguntando porque... Bueno, yo tuve una vez una mamá que vino a verme después de clase y me dice, mi hijo tiene que estar con usted ayudándolo en computación. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo pago las cuotas, me dice. Y porque nunca falto cuando me citan en las reuniones de padre. Yo la miraba. Ajá. ¿Y qué más? Y porque es mi hijo, dice. Y yo digo, pero yo no le veo cualidades a su hijo. Pero el director me da el aval que yo le diga a usted. Bueno, el director manda a la escuela, pero acá en el aula mando yo. Y se fue la señora, se fue muy enojada, se fue a quejar a la dirección. Y después no pasó nada, porque el director ya la conocía. Pero yo me quedé pensando... Hay gente que se desubica. ¿Por qué piensa? Porque hace varias cosas
tiene derecho a otras. Y eso es un termómetro para saber si la persona es humilde o lo hace por soberbia. Por eso la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes los levanta. El cántico de María que está en Lucas dice: mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y después sigue diciendo: a los ricos los despidió con la mano vacía y levantó a los pobres. La riqueza, en el caso del cántico de María, es la ecuación igual a la soberbia, porque mucha gente piensa que con la riqueza o con el dinero se creen dueños de comprar todo. Pero la vida no se compra con dinero, sino se la compra Dios con el sacrificio que dio en su Hijo en la cruz. Es decir, nadie puede comprar la vida de nadie, por más que uno quiera con dinero. Por eso, primer punto, Jesús, vamos a ver ahora cómo reaccionó. Encontré esta palabra, que es una paráfrasis de Proverbios 30, abajo en la versión Valera dice: la sanguijuela tiene 2 hijas, que dice, dame, dame. Pero la versión de arriba, que es otra versión de la Biblia, dice, la chupasangre, o el chupasangre, porque no es esto, tiene 2 hijas. Una se llama dame y la otra dame más. Y es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más. Esto tiene que ver con la persona que exige y se cree muchas veces ser el centro del mundo. Cuidado con estos actos. Vamos a ir entrando ahora en la palabra. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que le pedí, lo que pedís, le dijo la mujer. Es decir, ¿qué te pasa? Podéis beber del vaso que yo he de beber, ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos, el resto de los discípulos, porque eran 12. Los otros 10 se pusieron mal, ahora vamos a ver por qué. Y les dijo: a la verdad, de mi vaso pueden beber, y de bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a la derecha o a la izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos que el Padre les ha concedido. Es decir, Dios tiene ese lugar. Ni siquiera el Hijo tenía autoridad de ubicar o privilegiar. Muchas veces vemos que el amor no es correspondido. ¿Cuántas veces amamos y no recibimos el mismo resultado? Francisco de Asís decía que el amor no es amado. A veces no somos amados. Una madre que da su vida, porque hay hijos acá, pero pasa, y parece que a veces recibe ingratitud, ¿no? Un trabajo que uno se esfuerza y el patrón por ahí no mira los detalles, y mira los detalles para retar al que trabaja, pero no para sobresaltar aquellas virtudes que tiene el empleador o el empleado. Es decir, a veces sembramos, pero no cosechamos lo que sembramos. No siempre. El sembrador, la persona que siembra, ¿a quién le gusta plantar plantitas? Me gusta. Ah, no cuenta. Bueno, el sembrador que siembra, si tiene 10 semillas en la mano, no está midiendo si las 10 les va a brotar. El sembrador que siembra, siembra. Porque él sabe que los resultados no dependen de la semilla, sino de un factor muy complicado. Puede ser el tiempo, que la semilla la haya comido un pájaro, que es estéril, porque hay semillas que no brotan, que quizás de 10 cosecha 3, pero nunca deja el sembrador de sembrar. ¿Amén? Amén. Bueno, el amor es igual, uno da, no está calculando, cuando yo di un 30% de amor, quiero recibir un 40%. ¿Se imaginan si el amor sería igual que la matemática? Seríamos todos bochados, porque a veces no pasa por los resultados. Me van a seguir y decir, no busquemos resultados porque nos frustramos. Nuestra misión en la vida es dar, no esperar resultados. Suena lindo, pero vamos a ver ahora también los beneficios y la alegría de dar. Esto me gustó. La gente ingrata hay que evitarla, decía un pastor. Él escribió un libro que se llama Gente Tóxica. Génesis 40:23. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿Quién se acuerda de la vida de José? José terminó preso porque fue fiel a su amo
porque no se involucró con la esposa de su amo, terminó preso. En la cárcel Dios le dio el don de interpretar sueños y había un copero y un panadero. Le interpretó el sueño a los dos, pero a uno le dijo que iba a morir por la visión del sueño y el otro dijo que iba a vivir. El que salió libre y que iba a vivir le dijo a José: acordate que yo fui el que te di una mano en la cárcel. Pero dice la palabra, no vamos a leerlo, que esta persona se olvidó, el copero, de la frase de José: no te acuerdes, no te olvides de mí. Y a veces, se nos olvidan a veces en cosas. A veces nosotros esperamos un favor y cada uno está en lo suyo y parece que no se acordó de uno, ¿no? Bueno, eso es falta de gratitud, porque la persona que es una persona grata siempre trata de alguna forma cumplir con lo que dio su palabra. Vamos a ver algo negativo. Números, dice. Esto lo dijo el pueblo: no es suficiente que nos haya sacado de la tierra que emana leche y miel, para que muramos en el desierto. Esto se lo dijo la gente a Moisés. A ver si al que vio la novela de Moisés se va a acordar. La gente se quejaba y se quejaba y se quejaba y decía: no importa, Moisés, estábamos bien en la esclavitud, estábamos bien cuando los capataces nos daban con el latigazo, pero comíamos, y ahora estamos en el desierto y estamos mal. Y se quejaban. Dice: sino que también quieres enseñorarte de nosotros, nos trajiste a esta tierra. ¿A esta tierra de qué? Dijeron: ¿a esta tierra para qué? Para morirnos. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Fue y habló con el jefe, porque el jefe, Dios le dijo que haga algo por el pueblo. Y Dios le dijo: mira, Moisés, no tengas problema porque no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Es decir, la queja es un sinónimo de falta de gratitud. A veces nos quejamos, ¿no? Usted se queja, yo a veces me quejo. Romanos 1:21 dice: pues aunque conocía a Dios, no le honraron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos sus razonamientos y necio el corazón entebrecido. Mucha gente hoy en día vive en una especie de separación de Dios. No agradece que la vida que tiene se la dio Dios. Dice: se envanecieron. Dígame, ¿hoy no es un reflejo de una sociedad que le está dando la espalda a Dios? Que hay valores que parece que Dios no encaja en esos valores. Que hay gente que dice: yo lo que tengo es porque me lo gané. Y está bien, sí, te lo ganaste, pero ¿quién te dio la fuerza para trabajar para ganarte eso? Dios. Se envanecieron y le dieron la espalda a Dios. Eso es un signo de ingratitud. Miren, siempre decimos desde acá: cuando te levantás, decís: gracias, Señor, porque estoy con vida. Cuando me voy a acostar: gracias, Señor, porque hoy viví. Gracias que hoy comí. Aunque sea un poquito, pero comí. Porque por lo que veo, ninguno de acá, todos comemos, ¿eh? ¿No? Algunos más, otros menos, pero todos comemos. Proverbios: el que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Guarda con esto. El que devuelve mal por bien, el mal no se va a apartar de tu casa. Si en tu casa hay mal, ¿no será que estás dando maldición en vez de bendición? Yo hago un signo de interrogación y cada uno llene los puntos. Alumnos allá al fondo, como me salió el profesor. Pero no, cuando dijiste eso me acordé de la frase de Alfonsín. Ah, bueno. La frase, entonces le comentaba que Alfonsín en uno de sus... Ya sabe que a uno te va tan mal, gordito. Pero esto dice la palabra: el que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Bueno, 6 conductas de una persona malagradecida y cómo evitarla. Primero, una persona malagradecida siempre está en necesidad. ¿Vieron? Los chicos tienen necesidad porque son chicos. Recién veíamos acá el 2 en acción, que lloraban por una cosa, por la otra, ¿no? Piden, pero son chicos. Ahora, hay adultos que siguen siendo chicos y que siempre buscan su necesidad.
Segundo, las personas malagradecidas no tienen tiempo para vos y a menos que necesitan algo. Es decir, son personas que solamente nos dan bolilla cuando les conviene. Lo hice bien clarito. Amén. Las personas malagradecidas, las personas que no son agradecidas, esperan siempre que les ayuden. Está duro, ¿no? El mundo gira alrededor de ellos y del horario. La persona malagradecida a menudo muerde la mano de aquel que lo alimenta. Y por último, la persona malagradecida siempre recordará la vez que no la ayudaste. Es decir, no va a recordar las veces que vos la ayudaste o lo ayudaste. Yo tenía un patrón, uno de mis primeros patrones, cuando yo tenía 16 años. De los 16 a los 18 años trabajé de diariero en Capital, venía a diario en Congreso. Ismael se llamaba mi patrón. No sé si vive o no vive, que seguro que no. Y era una persona que siempre, su gesto, no sé si era cristiano, pero siempre era agradecido. Siempre era agradecido. Y era el patrón, Venía un cliente y decía, bueno, gracias porque te acordaste de mí, te acordaste de mis empleados. Y ese gracias estaba permanente en su boca. A mí no me olvido más de ese recuerdo. Pero era una persona que quizás tenía todo, tenía su auto, tenía un negocio. En esa época un puesto diario tenía una cotización diferente a la de ahora, pero no dejaba de agradecer a los demás. Y esos recuerdos a mí me quedaron grabados en mi corazón. Por eso la persona malagradecida siempre recuerda las veces que no la ayudaste en vez de las veces que la ayudaste. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Es decir, el grupo se pudrió todo. 2 hermanos o la madre de 2 hermanos pidieron los mejores puestos o los principales puestos y el resto se enojaron. Las actitudes egoístas producen malestar en el grupo. Y las enumeré 3, pero puede haber más. Porque sobrecarga la tarea a los demás. Vamos a ver una familia, por ejemplo una familia tipo. Si uno de los hermanos hace más la tarea que el otro, sobrecarga la tarea de aquel que no la hizo. En un trabajo pasa igual. Si alguien trabaja más, el que se la lleva de arriba es el que trabaja menos. Pasa en una iglesia, pasa en una sociedad, pasa en un club, ¿no? Pero siempre hay un vivo que no hace mucho y hay el otro o la otra que trabaja mucho, y eso produce un roce. Al principio no se nota, pero eso es algo que se ve en el ambiente. Por eso, cuidado a veces cuando nosotros vemos actitudes que pueden afectar a otros. A veces simplemente el no comprometernos con algo afecta al otro. Los que tienen muchos hijos se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando uno hace la tarea y hay uno que es halagado, ¿no? Rompe la armonía de convivencia, pero en el mundo profesional pasa lo mismo. Hay gente que es trepadora. ¿Vieron que hay gente que está trabajando y no le importa el compañerismo de trabajo, sino busca escalar lo que se llama comúnmente serruchar el piso para llegar a un puesto? No tienen escrúpulos, lo que hacen siempre es donde ellos pueden posicionarse. Esto es lo opuesto a nosotros, y ahora vamos a ver. Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen sobre ellas potestad? Esto fue escrito hace 2000 años, pero no cambió. Los poderosos, sean políticos, sean religiosos, sean todo aquel que tiene poder, se enseñorean de los demás. Pero no tiene que ser así entre ustedes. Dice el versículo 26, entre vosotros no va a ser así, sino que el que quiere ser grande tiene que ser servidor de los demás. ¿Ustedes escucharon hablar de Gandhi? Sí. Bueno, Gandhi fue un líder hindú que
produjo una revolución sin ningún acto de violencia. Él adoctrinó a sus discípulos y les decía, cuando vengan a atacarnos los ingleses, tranquilo, no devuelvan mal por mal. No sería argentino, porque acá se agarraría una trompada. Pero él, y entonces empezó a provocar un espíritu de resistencia hacia el enemigo, y un día empezó a escalar, pero no porque él quería escalar, sino porque la sociedad lo puso en un lugar alto. Él era abogado, pero era hindú. Y estaba en su país, pero sin embargo en su país los ingleses, que en esa época tenían predominio, se tenían que sentar en el colectivo y en el tren, y los hindúes tenían que viajar parados. Y él un día con dignidad dijo, yo voy a bajar sentado porque yo soy ser humano como ustedes. Lo fajaron. ¿Se imaginan que ustedes están en un país y te tomen como extranjero en tu país? Así fue Gandhi. Pero se ganó tanto la admiración de la gente que un día estaba rodeado de personas importantes. ¿Y saben qué hizo? Agarró una bandeja donde tenía copas de la champán, qué sé yo lo que era, y él empezó a servir. El gran alma de la India empezó a servir a los demás. Exactamente lo que hizo Jesús antes de morir el Jueves Santo. Le lavó los pies a los discípulos. Es decir, el paralelismo es opuesto, porque el servicio, o mejor dicho, el dominio del ser humano es explotar al otro. Pero el Evangelio te da vuelta a la tortilla y te dice, no, los grandes hacen así, pero vos tenés que ser diferente. Sos grande cuando servís. Por eso ponía el refrán ese, que el que no vive para servir no sirve para vivir. El poder versus el servicio. Segunda de Corintios en azul dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Yo te pregunto, y me pregunto, en nosotros hay dos naturalezas. Una es egoísta, como la sanguijuela, dame, dame, sírvame, sírvame. Y la otra naturaleza es la que trata de servir. Se pelean, se enfrentan. Hay días que se levanta la naturaleza egoísta y dice, hoy no, hoy que me sirva. Y hay días que te levantó con ganas de servir. Ahora Dios le dijo a Caín, Caín fue el hombre que terminó matando a su hermano Abel. Dios le dijo a Caín, dice que el pecado está agazapado detrás de la puerta. Vos, le dijo a Caín, tenés que dominarlo. A veces le pedimos a Dios, Señor, cambiame el carácter. Y Dios te va a decir, yo no te voy a cambiar el carácter. Yo te voy a dar las herramientas, pero vos tenés que trabajar sobre tu carácter. Por eso a veces decimos, Señor, dame paciencia. La paciencia no viene de Dios, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Si mora en mí el Espíritu Santo, yo voy a tener paciencia. Si mora en mí la otra naturaleza, la egoísta, no voy a tener paciencia. Por eso es una constancia permanente como el ejercicio de aquel que se entrega para una pelea. Es una lucha, porque nuestra naturaleza egoísta dice, no, ¿qué voy a ser paciente? ¿Se acuerdan la imagen que a veces pongo del árbol que se deshacía cuando pasaba la lancha? Bueno, para mí, la quiero poner de vuelta. Una vez haciendo un retiro, tenía un árbol enfrente de mi casa de retiro, que el árbol en el agua parecía Jesús con los brazos abiertos. Cuando pasaba la lancha del Tigre, que es una lancha que pasa cada tanto, que es la lancha comercial, la imagen se disolvía. ¿Me siguen? Una imagen de un árbol que parecía Jesús con los brazos abiertos, pasaba la lancha y se desintegraba. A mí me gustaba esperar que se vuelva a integrar esa imagen, esa agua, se calme, para ver de vuelta reflejada en el agua esa imagen. Eso tiene que ver cuando a veces pasa una lancha de turbulencia, que es un momento difícil en tu vida, y hay que calmarse. Hay que mirarse a uno mismo y decir, tranquilo, tranquila, tengo que buscar el centro, tengo que buscar de Dios, para que no aflore en mí, ¿qué cosa? La naturaleza egoísta. Egoísta. Está siempre acá adentro. Pero tenemos que trabajar sobre ella. Por eso,
dice el privilegio de servir. Génesis 2, 4, 5, no lo busquen. Dios le dio al ser humano, a la pareja, al primer hombre y mujer, le dio la potestad de labrar la tierra, de sembrar, de cosechar, de disfrutar. Le delegó una tarea, no se la delegó a un animal, no se la delegó a las plantas, se la delegó al ser humano, imagen y semejanza de Dios. El primer servicio que hizo el ser humano cuando Dios lo creó fue servir. Ahora, ¿qué es servir? Voy a poner un ejemplo. El estar empleado en la ejecución de una cosa por mandato de otro, al estar al servicio del otro. Los que trabajan bajo relación de dependencia siempre tienen que acatar direcciones o directivas de aquel que sirve, ¿verdad? Pero todos de alguna forma dependemos de todos. O hay alguien acá que no depende de nadie. Todos dependemos de todos. ¿Amén? Amén. A veces eso se ejercita. Por ejemplo, yo conocí una vez una persona que nos hicimos amigos que estuvo en el ejército. Nunca fue algo que a mí me gustó el ejército, pero me gustaba cómo él fue disciplinado. Él recibía órdenes y daba órdenes. Cuando él aceptó al Señor, a Jesús, le fue fácil servir. Porque dijo, mi espíritu estaba domesticado a recibir órdenes. Y a veces la rebelión que tenemos dentro hace que nosotros no recibamos órdenes. Por eso hay gente que enseguida deja de trabajar porque se pelea con el patrón. Yo conozco unos cuantos. Dura una semana, 2 semanas, porque no quieren que le digan las cosas. Pero tenemos que aprender que la vida hay que ser correspondido. Por supuesto que hay que reclamar los derechos cuando están haciendo algo injusto sobre nuestro empleo, pero eso no implica que yo tengo que hacer lo que quiero cuando me dicen algo lo contrario. ¿Me siguen? Entonces el servicio es algo que Dios lo manda. Tenemos que servir. ¿Cómo servir o cómo debemos servir? Y acá termino. El Salmo dice, servir a Jehová con temor y con alegría de corazón. Está mal escrito lo último, alegría de corazón. Temor en el sentido de respeto. Al primero que servimos es a Dios. Servimos a Dios. Un principio de la adoración, que lo aprendimos nosotros y es algo muy importante. Yo, cuando vengo a la iglesia, cada uno de nosotros estamos ministrando, estamos sirviendo al Señor con nuestras canciones. No cantamos porque suena linda la melodía o porque nos impactó la letra. Lo ministramos, lo servimos con lo que le decimos. Si decimos, Señor, eres grande y eres maravilloso y tus obras son innumerables, lo estoy diciendo con el corazón. ¿Amén? Amén. Porque eso es lo que dice nuestro corazón, es lo que la boca después lo expresa. Después, servir a Dios o a Jehová con alegría y venir a la presencia con regocijo. A veces parece como que venimos a un velorio, no al culto. Veo algunas caras que estaban... ¿Pero quién se murió? Venimos a celebrar. Cuando vamos a un cumpleaños, ¿qué hacemos? Nos reunimos, comemos, bebemos, nos reunimos alrededor de la torta, cantamos el cumpleaños y si tenemos una afinidad con la persona del cumpleaños, participamos, somos parte de la fiesta. Y la iglesia es igual, es decir, servir a Dios es venir con regocijo. Pero eso también tiene que conlleva un entrenamiento. Es decir, yo a veces no puedo salir de mi casa y digo, a ver qué recibo en la iglesia, a ver qué me da hoy, qué me sorprende el pastor con la palabra, la pastora, a ver qué canción, no, ya esa la escuché. Y empezamos a degustar canciones, a degustar. No es así, venimos acá ya preparados porque somos cristianos. Ahora, si usted no es cristiana y no conoce al Señor, es otra cosa. Pero los cristianos tenemos que venir preparados. ¿Qué jugador de fútbol sale a la cancha si no fue preparado por el entrenador? ¿Qué deportista enfrenta un rival
si no fue preparado. La vida no es improvisación. Entonces, preparemos nuestro corazón para venir a la iglesia. Un ratito, Señor, voy a tu casa, me voy a encontrar con mis hermanos. Quiero aportar un granito de arena. Algo. Dice la palabra que cuando se reúnan, si tienen salmos, compártenlo. Si tienen canción, compartan. Si tienen testimonio, compartan. Diga lo que Dios hizo en su vida. Como esa canción que cantamos, mira lo que hizo mi Señor. Amén. Amén. Tercero, si vino el Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Esto lo dice Pablo en la carta en el libro de los Hechos. A veces es un parto el servicio y no produce lágrimas. Porque el amor también produce lágrimas. Cuando gemimos y lloramos por alguien que amamos. Se nos parte el corazón. Pero está el servicio. Y es regocijante cuando uno lo hace. Cuarto, ser fervientes. Dice, el que se requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué ferviente? La persona que es como el Boy Scout, siempre listo, está siempre dispuesto a hacer algo para Dios. Y no hace falta que sea dentro del templo, porque el servicio se canaliza afuera. Acá podemos servirnos. Y está lindo eso. El viernes fue un regocijo ver a la gente que servía, preparaba las bolsas, le entregaba mercadería. Está lindo esto, nos fortalece. Pero te quiero ver en la calle. Cuando nos encontramos personas que no entienden el código nuestro y le estamos diciendo Dios te bendiga. El servicio. Pequeños gestos, pequeños gestos. Hoy nadie se para a una mujer embarazada o con él en brazos. Miran para otro lado, el otro día íbamos en el colectivo, la mitad le agarró el mal de sueño, pero a dormir porque subió una con hijos. Hombres y mujeres. Porque si son feministas, no, eso es cosa de hombre, que se pare el hombre, no. Parejito. Si sos joven, tanto hombre y mujer, y hay una mujer anciana o embarazada o con bebé, es un servicio. Las colas. Todavía en la cola de Rapipago vino una que dio un codazo ahí, yo primero, y se había colado. Pero como la cola es como un cuerpo, produce un anticuerpo, enseguida le dijeron, van a hacer porque se está colando. Y salió mal avergonzada. Yo digo, esta es la actitud de aquel que siempre quiere ir primero y no se ubica que hay una cola que está esperando su turno. Servir también es ceder. Los que tuvimos muchos hijos, me acuerdo que una Coca-Cola que era muy cara, teníamos que darla todos iguales. Y medíamos así. Porque, a él le diste más. 1 milímetro más. Y por ahí uno no tomaba. En árabe, los chicos. Y así es la vida, son gestos. Hay otros que no. Vos le preparás la milanesa, le preparás la comida, vienen cansados, se olvidan de preguntarte si vos comiste, te lo morfan todo, voy a ver la televisión. Y se lo comen todo. Y la mujer se queda pagando, mirando, y yo hice la milanesa. Gestos. Es decir, el servicio se educa en los gestos. Y es un ejercicio constante. Por último, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y no de la ley. Y en esto termino. ¿Qué quiere decir? El Espíritu es con qué intención yo me pongo a la vida. La ley es igual a la regla. Si yo hago las cosas por obligación, mejor no las haga. ¿Se entiende? Es decir, lo que uno tiene que hacer, lo tiene que hacer por amor. No porque me obliga una ley. Les conté una vez, yo iba en un colectivo y una mujer se estaba por bajar, el colectivo estaba por arrancar y el chofer, miren que de la abundancia del corazón abre la boca. Lo primero que dijo es, súbase porque a mí el seguro no me cubre si usted se cae. Yo digo, ¿qué tiene este hombre en la cabeza? Pensó en el seguro que no le cubre porque si se cae ya está. No pensó, señora, tenga cuidado porque se puede lastimar. Es decir, ese corazón o esa mente estaba totalmente desubicada en cuestión de servicio y el amor.
Hoy se maneja todo por eso. Las cosas valen por el peso que a mí me reditúa. Y estamos fritos, El que no vive para servir, no sirve para vivir. Vamos a orar. Y yo quisiera que el Espíritu Santo hoy nos descubra, nos revele el gozo y la alegría de servir. Porque cuando uno sirve, se renueva. Cuando uno es útil, crece. Cuando uno hace algo por el otro, es bendecido. Amén. Amén. Vamos a cerrar los ojos, un ratito vamos a orar. Señor, somos conscientes que a veces nos cansamos de servir. A veces no recibimos el mismo bien que dimos. Pero nuestra fuente de inspiración es Jesús. Aquel que no miró ni midió porque amó sin medida. Señor, que tu Santo Espíritu hoy esté en nuestro corazón, dándonos la posibilidad de vivir en forma de servicio, no en forma egoísta, que todo se centre en nuestras vidas, sino que podamos alcanzar un vaso de agua al sediento, un pan si está a nuestro alcance, un servicio de buscar un trabajo, no sé, tantas posibilidades se nos cruzan en la vida, Señor. Uno de los pecados que tú rechazas es el pecado de omisión, cuando omitimos y tenemos la posibilidad de hacer el bien. Tu palabra dice por boca de Santiago que el que tiene oportunidad de hacer el bien y no lo hace, está faltando. Señor, perdónanos por las veces que pensamos en nosotros, que estamos como esa sanguijuela, pidiendo siempre que nos atiendan, que hagan todo bajo nuestras necesidades. Quítanos del egoísmo, Señor. Arráncanos esa naturaleza que está en nosotros, Señor. Y podamos servir como cantamos hoy. Servir a Cristo, servir a los demás, servir esta causa tan noble que va más allá de una bandera política y es la fe del reino que tú instauraste en nuestras vidas. Somos imperfectos, tenemos muchas faltas, Señor, pero nos amás cuando servimos. Tú dijiste que no quedará sin recompensa un vaso de agua que le demos a uno de los pequeños. Y en el juicio final, tu palabra dice, Mateo, que tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y me viniste a ver. Estaba solo y me acompañaste. Y te dirán los justos, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y tú dijiste, cada una de estas actitudes que le haces a uno de mis hermanos, me lo haces a mí. Servir a Cristo, servir al Señor. Señor, no estamos acá para ocupar un lugar, estamos para servir. Somos importantes, somos personas que podemos hacer tanto en beneficio de nuestra gente. Por eso, Señor, opera con tu Espíritu Santo. Y si hay alguien que hasta ahora vivió para sí, Señor, que se arrepienta. Si hemos vivido para nosotros, perdónanos, Señor. Ayúdanos a servir. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.